¿Y qué les parece a todos ustedes, amigos oyentes, si nos marchamos hasta el ayuntamiento de la Villa de la Orotava? Aquí ya nos está escuchando el concejal Raúl González Suárez. Él es concejal del Grupo Municipal de Asamblea por la Orotava. Este grupo pues está en tareas de oposición, allí gobierna Coalición Canaria, pero Raúl es uno de los concejales que no solo está presente en este mandato, sino ya ha tenido la oportunidad de estar en el anterior mandato. Raúl, un saludo, ¿qué tal estamos? Muy buena. Un saludo, muy buena, deseando que todos se encuentren bien y que el futuro les sea venturoso. Sí, porque los días van avanzando, se van conociendo más fases, se van, como digo yo, abriendo las puertas y ojalá que podamos ir saliendo con tranquilidad de casa y que no nos vuelvan a mandar para adentro otra vez. Tenemos que seguir con las medidas de seguridad como todos, ¿no? Pero antes de entrar en ese capítulo, Raúl, sí me vas a permitir un poco de orientación a los amigos oyentes que nos podrán estar viendo a través del Facebook, en YouTube, o también a través de la radio, en la FM 107.9, que Raúl, este es el segundo mandato a nivel particular, ¿no? Sí, la verdad que encabecé la lista en el 2015 y digamos que ahora en el mes de mayo pues estamos cumpliendo 5 años ya. ¿Quién me lo diría? O sea que entramos provisionalmente ahí por poco tiempo y ya llevamos 5 años, ¿no? Lo que ocurre en el grupo de ustedes es que algunas personas no cumplieron lo que es el final del mandato, es decir, los 4 años, han ido rotando, pero sí es verdad que me acuerdo en una entrevista ya hace mucho tiempo hacia atrás que Raúl nos decía, bueno, yo daré paso a otras personas, pero al final volvió a encabezar la candidatura, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros tenemos recogido en nuestra organización la rotación de cargos y la verdad que ahora me tocará rotar. En este mandato seguro que rotaré, porque ya yo creo que he cumplido bastante con mi presencia. Seguiremos trabajando, pero hay que ir dando paso para la consolidación misma del proyecto. Nosotros no llegamos para instalarnos en la política, no creemos que sea una profesión, sino creo que es una vocación y, digamos, una necesidad de que cuanta más gente vaya y conozca de forma directa el trabajo institucional, pues vamos ayudando a la mejora de la sociedad. Bueno, entrando en la actualidad, son tiempos complicados, son tiempos difíciles los que se avecinan. De hecho, cuando esto sucedió, porque nos pilló a todos por sorpresa, la administración, la más cercana que nosotros tenemos siempre son nuestros ayuntamientos, ¿no? Los más cercanos, los ciudadanos, ¿no? Y claro, de hecho, ya en los presupuestos siempre hay partidas sobre todo para los servicios sociales, de ayudas y demás, pero claro, ahora estamos viendo que mucha gente ha perdido su puesto de trabajo. Algunos pues están en el paro, otros tienen la incertidumbre, no se sabe si su empresa se incorporará pronto a la actividad o definitivamente los propietarios, los dueños no podrán a lo mejor hacer frente para tener a tanto personal como antes. El turismo ya ve lo que ha pasado, se ha retirado, o sea, hay muchas dificultades. Por lo tanto, ¿cómo les ha pillado a ustedes como concejales? Sí, la verdad que es una situación nueva, inesperada. La verdad que estamos en una crisis humana, social y económica sin precedentes en la actualidad, pero nosotros tenemos una idea de nuestro grupo que no debemos engañarnos, de que, claro, ahora ha llegado un virus que contagia, que nos afecta, pero es que ya vivíamos en una crisis profunda de nuestro sistema productivo y el sistema capitalista. O sea, hablamos ahora de pandemia porque se contagia y estamos en peligro, pero pandemias existían ya con la situación con respecto al cambio climático, las cuestiones medioambientales. Un dato.
Si supiéramos o diéramos a conocer las cifras de muerte por cáncer en el 2018 en España, nos alarmaríamos, más de 100.000 personas. Y sin embargo, como eso no es contagioso, no es inmediato, pues parece que no vemos la situación. Pero la realidad es que estamos en una situación nueva de crisis humana y de todo tipo que tenemos que resolver. Y una segunda cuestión. Nosotros estamos apostando en nuestro trabajo institucional desde una premisa. Quien se crea que se puede salir solo, se equivoca. Yo creo que es la hora de los consensos, sobre todo los consensos en lo fundamental, que son 3 aspectos: el aspecto sanitario, el aspecto social y el aspecto económico. Por eso nosotros en la Orotava creemos que ha sido positivo el trabajo conjunto de las 4 fuerzas políticas que representamos, que estamos ahí presentes. La construcción de esa mesa para la recuperación social y económica creo que ha sido y va a ser fundamental durante todos estos meses, porque lo peor está casi por venir en el aspecto socioeconómico, porque hay que resolver muchas de las situaciones humanas, particulares que existen. Por lo tanto, el reto es apasionante, pero es un gran desafío para los representantes políticos en la actualidad, ¿no? Claro. De todas formas, son muchas las personas que ahora mismo tienen esa incertidumbre, pero es que como ayuntamiento el deber de tener pues esas partidas para un momento de peligro en la sociedad, ¿no? Claro. Y que la gente se quede sin el dinero y que por lo tanto pues nadie se quede ahí en la cuneta, ¿no? Como solemos decir, sí, aquí por Canarias, ¿no? Sí, como bien decías, los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía, lo decías al principio, ¿no? Y cosa que estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, es el momento de poner a las personas en el centro de la gestión política y sobre todo defender a las familias que peor lo están pasando. En un municipio, te voy a dar un dato, no demasiado, algún dato. En estos primeros 4 meses, el crecimiento del paro ha sido de 963 personas en la Orotava. O sea, estamos ahora otra vez en 5.327 a final del mes de abril. Eso significa más del 28% de la población activa en paro. Y somos el municipio de más de 40.000 habitantes con más paro en Canarias. O sea que estamos en una situación complicada. Imagínate tú que ese incluso no es el paro real, sino son de las personas inscritas, o sea que hay muchas más personas sin empleo. A eso tendríamos que sumarle, y no doy más datos ya, aproximadamente 1.500 personas que están en ERE. Por lo tanto, tenemos que luchar, exigir, instar al gobierno de la nación, al gobierno canario, al cabildo, a las instituciones que están por encima del ayuntamiento, que hay que estar con esa gente, porque si no resolvemos, por ejemplo, en unas islas turísticas el tema de los ERE y alargarlos más allá de finales de junio, entraríamos en una crisis de una magnitud tremenda, ¿no? Por lo tanto, culmino y digo que los próximos meses son cruciales. Como se suele decir, yo lo decía dentro del otro programa que llevo yo aquí en esta casa, en Radio Realejos, en la FM 107.9, o aquellos que nos siguen en internet en radiorelejos.com, en el programa de deportes, les decía a algunos directivos que teníamos la oportunidad de hablar, que son tiempos para apretarse el cinturón. Pues lo mismo lo podemos decir en este otro programa del día de hoy. Una cosa, Raúl, ya en plano político, este
medio año se está marchando prácticamente ya, porque estamos ahí casi Sí, con sí, los sí, sí. 6 meses ya, más los que hemos estado metidos en casa, que para algunos parece que nunca se movía el calendario, para otros a lo mejor se ha ido muy rápido, pero es que cuando ya estamos saliendo de nuevo a la calle, al final ya prácticamente medio año se ha ido. Es decir, ¿cómo se valora desde la propia oposición la tarea que está haciendo el equipo de gobierno, teniendo en cuenta que casi el primer trimestre sí se ha desarrollado las actividades y demás, y que pues ha tenido el parón lógico, ¿no? Ya, ya. Hombre, claro, ya decía que una de las ventajas que hemos tenido en nuestro municipio es que ha habido conversación, ha habido diálogo, ha habido acercamiento entre los 4 grupos en el sentido de saber y tener información precisa y además tener la posibilidad de aportar, ¿no? Este es el momento y hay que seguir y no nos cansamos de pedir que hay que tener decisión política. Nosotros lo que le pedimos al grupo de gobierno que tenga decisión política, que lidere junto con el resto de los grupos aquellas cuestiones que tenemos que resolver en estos Por próximos meses. ejemplo, podemos poner ejemplos, lugares, sitios, Varios proyectos. ejemplos podríamos hablar. Tenemos que resolver y hablar de solidaridad social, la solidaridad social y desarrollarla. Tenemos que preservar los derechos de la ciudadanía. Tenemos que no hablar de beneficencia, de ayuda, sino de preservar esos derechos. ¿Qué significa todas estas cosas? Y son propuestas que se están elaborando, en las que hemos participado y que creo que hay un cierto consenso. Hay que dedicar todos los recursos humanos y económicos que sean posibles. O sea, el presupuesto que se elaboró no sirve, eso está roto. Hay que hacer unos nuevos presupuestos y los estamos haciendo. Y en las próximas semanas veremos y tomaremos de forma consensuada, esperemos, si se aceptan nuestras propuestas y las de los demás grupos, llegar a un acuerdo y tener pues sobre la mesa cuestiones que ayuden a la ciudadanía. ¿Con qué principio? Que nadie se quede atrás. Y eso significa que estamos hablando en un municipio que está saneado, un municipio que en la liquidación del 2019 manejó más de 52 millones, es decir, 10 millones más de lo que estaba presupuestado. O sea que la hucha, por decirlo de alguna manera, está bien. La hucha está estupenda. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros exigimos, pedimos que el gobierno de Canarias pida al gobierno central la flexibilidad de la regla de gasto, de la estabilidad y que nos dejen utilizar ese dinero, porque es curioso cómo un municipio que tenemos ahora en la actualidad, después de pagar, imagínate tú, en torno a 2 millones de euros en los bancos, y que a lo mejor no podamos utilizarlo y tenemos que pedir un préstamo. Eso es algo ridículo. Esto es como teniendo en tu una propia liquidez de 22 millones. En tu propia casa tendrás un dinero ahorrado, Sí. pero que en un momento dado no puedes hacer uso y se te rompe la lavadora y tú en este momento no lo tienes allí en tu casa, sino está metido en el banco y no lo puedes tocar y entonces tienes que ir a alguien de tu familia o algún amigo a pedirle ese dinero que te va a costar, por ejemplo, la lavadora. Es un ejemplo tonto, pero lo entendí así. No, o peor, en el mismo banco en donde tienes 22 millones resulta que le tienes que pedir un crédito de 1 millón porque lo necesitas para reparar esa lavadora. O sea, es que auténtico ridículo, pero eso habrá que seguir luchando para que se consiga. El segundo aspecto en la solidaridad social es que teniendo los recursos, teniendo dinero disponible, pensando que siempre hay que tener una perspectiva de todo el año y del año 21 en el sentido de que el presupuesto no sirve porque muchos de los ingresos no se van a producir. Va a haber una merma importante de los recursos. Pero hay que simplificar y dar rapidez a las ayudas. Nosotros nos llegan todavía que hay familias, que hay personas que no les termina de llegar con rapidez
la respuesta del ayuntamiento. Por eso nosotros estamos diciéndole al grupo de gobierno, si se necesita más contratación, si se necesita personal, ahora es posible contratarlo. Ahora no hay problema. No dejemos de atender a la gente porque no tenemos recursos humanos suficientes. Si económicos tenemos, humanos también tenemos. Y luego, sí quiero, en este apartado de solidaridad social, hacer un reconocimiento al voluntariado, al grupo de voluntariados y a los grupos de ayuda mutua que existen en nuestro municipio. Pero un reconocimiento real. Tenemos que facilitarle su función, tenemos que ayudarle a que existan, a que sobreviva, y en el futuro tendremos que sentarnos para hacer una mesa sobre el voluntariado en este municipio y que vaya más allá del coronavirus, ¿no? Me parece que en ese apartado social estos aspectos son fundamentales, ¿no? Claro. Cuestión de obras, cuestión de objetivos que piensan ustedes desde Asamblea por la Orotava que debería tener este municipio que va desde la orilla del mar, porque tiene costa, hasta el mismo pico del Teide, que gran parte de ese Parque Nacional del Teide está dentro del territorio municipal de la Villa de la Orotava. Sí, sí. Una de las cuestiones importantes que nosotros hemos cuestionado durante todo ese año es que un presupuesto municipal no puede estar condicionado que el 85% del mismo se lo lleve el capítulo de personal y las empresas concesionarias de servicios. Es imposible que de los 42 estemos hablando que 35 ya están comprometidos, o sea, hablamos de 7 millones para todo el resto. Eso hay que reestructurarlo, las prioridades tienen que cambiar en el futuro. Y ya que hablo de este aspecto, sí me gustaría que es una cuestión crítica, que criticamos al grupo de gobierno, que no ha sido valiente ni ha sido capaz de sentarse con las empresas concesionarias de servicios que existen en la Orotava, porque tú sabes que prácticamente todo está privatizada, la gestión me refiero, y es el momento de pedirles a esas empresas que sean solidarias, que nos están pidiendo y nos los han pedido y se les ha aprobado, no con nuestro apoyo, evidentemente, la actualización de precios. Yo sé que hay que hacerlo, pero oiga, ofrezca ustedes algo a este municipio, que son un montón de millones de euros que nos están contando los míos. Por lo tanto, nosotros les estamos pidiendo al grupo de gobierno que se siente con esas empresas a negociar a la baja los contratos. Y lo que me preguntaba, los sectores del comercio, de la agricultura, del tercer sector, son, digamos, aspectos que hay que contemplar. O sea, pasar de que sea un 3% del presupuesto a resulta de que ahora el sector agrícola nos hemos dado cuenta que sin agricultura y sin ganadería, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Y dónde estaríamos sin el pequeño comercio? Y además hay que poner en valor el tercer sector. Ahora nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen empleos como ser cajeras, como ser repartidores en un supermercado, y cómo tenemos que cuidar a las personas que cuidan de nosotros, de nosotras, que cuidan de los menores, que cuidan de las personas mayores, que cuidan de las personas con discapacidad. Ese va a ser el futuro. Ahí tenemos que mirar, poner las prioridades en ese sentido. Y además, complementar que frente a la solidaridad social hay que hacer una reactivación económica. Ya decía al principio que hay que cambiar el modelo. Nosotros somos partidarios de cambiar este modelo. No podemos seguir como vamos. Y además, la pena sería que no aprendamos nada y volvamos otra vez a las andadas, volver a querer hacer como antes de esta crisis, como antes de la crisis del 2018. No nos damos cuenta de que hemos tenido 2 crisis seguidas, que nuestros jóvenes, los que tienen ahora menos de 25 años o menos de 30 años, sufrieron la crisis del 2008 y ahora están sufriendo la crisis del 2020. O sea que vamos a tener 2 generaciones ahí perdidas y complicadas para el futuro. Por lo tanto, creo que ahora es el momento
de ayuda al pequeño empresariado, a los autónomos, a través de las bonificaciones, de las exenciones fiscales, de implementar planes de empleo, de planes de formación también de empleo para el 2020, y todo eso tiene que ir dirigido sobre todo a salvar a las familias que peor lo están pasando. Y de hecho el municipio de la Villa de la Orotava, ¿por dónde más o menos tiene el número de personas ya censadas? ¿Por dónde anda el número de habitantes, Raúl? ¿Uno arriba o uno abajo, más o menos? Creo que el dato era 42.090 en el mes de marzo. Estamos por encima ya de los 42.000 habitantes. Sí, de hecho, vamos a estar unos minutos más. De hecho, Raúl, la planificación de cara al futuro, ese plan general, sabemos que hay mucha gente que conecta con la zona de las Cañadas del Teide, sobre todo muchos turistas que llegan. Se necesita muchas cosas, aparcamiento, alguna vía que no pase por el centro del casco para que esos otros vehículos puedan transcurrir pues su camino hacia la zona de las Cañadas del Teide. Puede ser también la zona del litoral, zona del Rincón. Hay muchos lugares que en una anterior oportunidad el grupo de Asamblea por la Orotava en la oposición pues había elevado un poco la voz a ver qué pasaba con el futuro del municipio, ¿no? Sí, hombre, nosotros estamos por un crecimiento sostenible y por un turismo sostenible. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos reivindicado la famosa escalera de los Patos, que ahora está paralizado el proyecto y vamos a ver si es capaz de finalizarse, porque hay problemas de pago y de funcionamiento con el consorcio. En torno a la salida hacia las Cañadas, nosotros siempre hemos pensado de que el turismo está sobredimensionado en las Cañadas del Teide, en el Parque Nacional del Teide. Más de 4,5 millones de personas, eso es insostenible en el futuro. Hay que buscar nuevas alternativas, una diversidad en ese turismo. Nosotros estamos por ese turismo acompasado, lento, de disfrute y no masificado, porque no tenemos que cometer y seguir cometiendo los mismos errores. En ese sentido, hay que implementar, desarrollar el plan integral de turismo que está aprobado, y ya hay una serie de medidas y afortunadamente lo que yo estoy diciendo está recogido dentro de ese plan integral y esperemos que se desarrolle en los próximos años. Nosotros preferimos una Villa de la Orotava cultural, con un turismo sostenible, basado en el conocimiento de nuestros museos, de nuestra arquitectura, de nuestro paisaje, de nuestra gastronomía, de nuestro cielo, de nuestras playas. Afortunadamente, nosotros tenemos unas playas en donde son parajes naturales, donde son acantilados, donde no hay masificación. Eso no tenemos nosotros que cambiarlo. Tenemos que preservarlo y ser complementarios al turismo del Puerto de la Cruz. El turismo del Puerto de la Cruz está bien definido, tenemos que apoyarlo. Tenemos plantas alojativas suficientes en el Valle de la Orotava para que otros municipios como Los Ralejos, La Orotava o Santa Úrsula seamos complementarios y digamos, ofrezcamos nuestra naturaleza, nuestro espacio para esos visitantes que están tanto en el Puerto de la Cruz como en el resto de la isla. Pues vamos llegando ya a la recta final de este tiempo de radio con el concejal en la oposición, Raúl González Suárez, que además ya está jubilado en su profesión. Recordemos que tú eres profesor, ¿no? O fuiste profesor de geografía y también de historia, ¿no? Pero bueno, esta que tú estudiaste también te ha servido para la vida política, porque también tienes tu punto de vista, ¿no? Como siempre, ¿no? No, claro, y además porque estuve muchos años en la gestión educativa, ¿no? Como en la dirección del Instituto de los Ralejos y en el Instituto de la Cruz Santa. Y también en el Centro del Profesorado.
Pues desde aquí, ¿algo más que se te quede por ahí que quisieras comentar a los amigos oyentes? Una cuestión para terminar, hay que mirar al futuro. Hay que mirar al futuro siendo conscientes de las dificultades de la actual situación, pero que ese futuro tiene que velar por la seguridad de nuestra ciudadanía, por buscar la solidaridad socioeconómica. Por ejemplo, uno de los aspectos nosotros defendemos que el ingreso mínimo vital debe ser el primer paso para una renta básica de las iguales. Nosotros defendemos a muerte esta posibilidad, y eso nos va a permitir un cambio de modelo productivo, y donde la lucha contra el cambio climático, la adaptación medioambiental sean auténticas prioridades. Eso es la verdadera razón del futuro. No nos olvidemos, el COVID seguramente cuando aparezca la vacuna desaparecerá, pero los problemas que tenemos de índole climático y medioambiental siguen permanentemente ahí presentes, son una auténtica pandemia, y nosotros apostamos por un futuro más limpio y más verde. Muchísimas gracias por compartir este ratito de radio aquí en la FM 107.9 y también en radiorealejos.com en este programa de Magazine Norte, con quien les habla José Manuel Martín. Raúl González, un abrazo y mucha suerte, y a ver si pronto estamos ya restablecidos por esta pandemia y podemos hacer vida normal, y a darle las gracias como siempre por ese grupo que siempre está ahí, nunca dice que no cuando uno lo llama, como es Asamblea por la Orotava, para que participen de nuestros programas. Un abrazo y gracias. Bien, gracias a Radio Realejo y a ti, José Manuel, que siempre están atentos a dar la voz a los diferentes grupos del Valle de la Orotava. Un abrazo. Suerte y sigan con esa labor.